un examen para fiscales, o sea, se le pone el nombre de prueba A, prueba B, prueba C, supuestamente para fiscales, pero en realidad no son pruebas para fiscales porque el problema es los costos, ¿no? No es lo mismo contratar profesores para que hagan un banco de preguntas de derecho procesal penal, el código procesal penal que le preguntan a los fiscales, que preguntarle cuestiones técnicas y contratar criminalistas, contratar criminólogos, especialistas en X cosas, y eso no lo hace el CNM, porque le sale más barato contratar profesores para hacer un banco de preguntas que son similares a los jueces. Entonces no hay una distinción. Y el tema de las vocaciones se cae a pedazos porque cuando se viene a las entrevistas y se le pregunta, resulta que postuló para ser registrador, para ser procurador, para ser notario, todo, y bueno, ahora pasó el examen y entonces estaba para ser juez. Entonces la pregunta que yo le digo siempre a todos ellos, que yo me doy cuenta que su vocación declara, ¿qué es ser juez? ¿Y por qué quiere ser juez? Depende de lo que conozca y sepa de un juez. Y ni siquiera saben la ley. Había un asesor del Congreso que quería ser fiscal. Y le pregunté qué cosa era un fiscal. ¿Y qué hacía un fiscal? Y no tenía la menor idea. Le digo, ¿ha leído usted la ley orgánica del Ministerio Público? No he tenido tiempo, doctor. Muchas gracias. Ahí nomás. Si yo quiero ser fiscal o quiero ser juez, lo mínimo que tengo que hacer, si no es que estoy buscando un trabajo, porque ahora están pagando bien, es tratar de empaparme en las lógicas de lo que va a ser el juez. Algunos desconocen incluso cuáles son las condiciones para ser juez. Pero se presenta por miles por el sueldo. Se presentan porque no tienen oportunidades. Hay abogados que tienen 20 años litigando y se presentan fiscales adjuntos. Amigos que mi promoción, que Pablito, por favor, un sitiecito ahí. Bueno, son de mi promoción, estamos hablando año 85 que hemos egresado. Y lo que están buscando es trabajo, aunque sea en Puerto Inca o en Purús, en la frontera. Entonces, eso me lleva al otro problema muy serio, ¿no es cierto?, de no solamente problemas en el proceso de elección, que tiene que ver con el conjunto del problema de formación, sino al otro problema de la baja competitividad para cubrir plazas en el Perú de jueces y fiscales. ¿Qué significa eso? Que para plazas en Lima, Lima Sur, Lima Norte, tenemos candidatos que tienen un alto nivel de competitividad que no alcanzan vacante, ¿ya? No alcanzan vacante y por lo tanto algunos van a volver a insistir, otros no, seguirán haciendo otras cosas o postularán para otras cosas y se pierde esos buenos candidatos versus candidatos que van a lugares diferentes, buscan lugares donde el puntaje sea más bajo y pasan raspando con ayuda o con el idioma o con una bonificación o con lo que fuere y terminan siendo jueces, teniendo el mismo poder, ganando igual, pero teniendo más beneficios porque en algunas provincias se ahorra más, entonces por lo tanto se llenan de bienes. Cuando van a la ratificación van con 4 o 5 casas, ¿no? Resulta que le pregunta el ponente, oiga usted, doctor, cuando usted llegó a ser fiscal, ¿tenía carro? No. ¿Tenía esas 4 casas? No. Y ahora, no, ahora sí, porque bueno, he podido comprarme, es barato, todo, pero la población piensa que usted se ha enriquecido. Lo que no se da cuenta es que usted gana igual que el juez de Lima, que tiene más gastos, ¿no? Entonces ese es otro de los problemas por los cuales aquí se gana todos igual, supuestamente por el mismo trabajo, pero no están en las mismas condiciones, ¿no? Entonces, esa baja competitividad también debe llevar a pensar de que cuando se hagan los concursos tienen que ser como se hace en otros países. Hay a nivel nacional 100 plazas para jueces penales. Bueno, del 1 al 100 las cubren y la asignación ya es una cuestión del Poder Judicial. ¿A dónde vas? De acuerdo al orden de mérito, se va a asignar las plazas. De tal manera que así no perdemos gente. Antes era tan torpe el proceso de elección que decían así, postula para decir juez del 32 juzgado penal, juez del 14 juzgado penal. Entonces se presentaban candidatos para cada juzgado. Entonces rogaban de que no se presentaran mucho para cada plaza. Resulta que perdíamos candidatos, porque habían segundos o terceros candidatos para un juzgado que eran mejores que los que habían pasado por otro. Entonces dijimos, esto es absurdo. Por especialidad vamos a convocar. Y de tal manera que así tuvimos mejores candidatos que pudieran cubrir 1 o 2, todos los juzgados que se requieran, ¿no? Entonces, hay cosas que van más allá, obviamente, de la reforma constitucional, pero que tienen que ver con los modos ya, los modelos que tenemos que cambiar, y la verdad es bien difícil el cambio. Les cuento como anécdota, y eso no me importa que sea grabado, porque forma parte de algo que pasó en el CNM. En algún momento, cuando estuvimos en la presidencia, decidimos llamar especialistas para hacer un proceso de selección por competencias, con especialistas, hicimos debates
con psicólogos, con pedagogos, con una serie de especialistas, y arribamos a una conclusión que era necesario que para el efecto de las entrevistas tuvieran un pauteo siguiendo esa lógica de selección por competencia. Se contrató a una empresa encargada de ellos, al mando de una psicóloga que ya tenía bastante experiencia con el Consejo, diseñó todo el plan y nos establecieron una serie de criterios para hacer las entrevistas a los consejeros. Solo 2 consejeros, quien habla porque yo estaba metido en el tema impulsándolo, y la consejera que en ese entonces representaba a los colegios profesionales, asumimos esa tarea de empezar a hacer la selección siguiendo los informes psicológicos y el perfil que tenía cada candidato. Los demás consejeros simplemente se negaron, hicieron gastar, fueron a la capacitación, dijeron que sí, aprobaron en el pleno, pero a la hora de aplicar dijeron, no, yo soy independiente, yo hago la entrevista que yo creo considerable, en la medida que no sea ilegal, yo puedo hacer las preguntas que yo quiero. En consecuencia, había consejeros que le preguntaban exactamente lo que decía, usted nació en tal sitio, usted tenía tal, muy bien, eso es todo. Y de pronto ponía un puntaje, pero no había evaluado en modo alguno al candidato, pero ya le ponía un puntaje, a uno le ponía 95, a otro 70, porque en fin. Y habían otros que le hacían pues hasta preguntas, oye, ¿usted por qué ha escrito en latín? O le hacían preguntas en latín o cualquier otra cosa, ¿no? De verdad que eso decepcionó mucho. El tema que en el Consejo hay 7 consejeros, cada uno tiene el mismo poder, el presidente solamente tiene gestión y puede liderar, pero difícil ya que bajo una orden del presidente todos hagan lo mismo, ¿no? Entonces, no hay un verdadero esfuerzo por cambiar en las instituciones como el Consejo, de hacer que esto sea más serio. ¿Y por qué era preocupante? Porque justamente la ciudadanía y en general la opinión pública nos criticaba de que el resultado de esos nombramientos luego se veía en jueces que tenían serios problemas. Y no estoy hablando solamente de corrupción, estoy hablando de jueces que pegan a su madre, jueces que pegan a su mujer, jueces que caminan borrachos por la calle o hacen cosas que no deben hacer, conductas impropias. Y eso ya se evidenciaba en los informes psicológicos. Pero nadie le hace caso. ¿Por qué? Porque hay quienes sostenían de que ese es el mundo privado del juez. Pero es que eso trasunta en la resolución. Ha habido el caso de un magistrado, ¿no?, de alto nivel, que se estableció que en los informes que era una persona anética, ¿no? Y eso se reflejaba en sus resoluciones. Y fue no ratificado. Entonces, esos aspectos, por ejemplo, es importante tenerlo en cuenta. O sea, cuánto estamos dispuestos a cambiar desde las instituciones que tienen esos amplios poderes. O a veces también cuando se quiere sesgar un concurso, ¿no? Se hace ad hoc la metodología. Acá a mi izquierda está Víctor, que ha sufrido esa situación de los sesgos, ¿no? Se hace ad hoc, por eso decía que algunas cosas deben estar en la ley, porque el ejercicio de poder a veces puede ser para lo bueno, como también puede ser para lo negativo. Y las reglas tienen que ser claras para los magistrados, porque se le está dando poder. Es un ejercicio muy amplio, ¿no? En todos los niveles, no solamente la Corte Suprema, con mayor razón la Corte Suprema. Y las evaluaciones, los exámenes, es el primer paso para acceder al resto del concurso. Si no se pasa o se sesga el modo de hacer las pruebas, indudablemente no va a pasar, ¿no? Imagínense ustedes que faltando una semana para que sea el examen para juez supremo, le dicen va a venir de todo, pero resulta que ellos se prepararon solamente porque eran penalistas para su especialidad, los que eran constitucionalistas en su especialidad, pero de pronto dicen no, va a venir de todo. Entonces a alguien que era de civil le viene penal, le viene laboral, etcétera, y viceversa, ¿no? Entonces esos son, en mi opinión, evaluaciones criticables, son emboscadas, ¿no? Que propician de repente el ingreso de un todista, alguien que maneja constitucional de todo, ¿no? Difícil prever esas situaciones. Yo pienso que la mejor forma de evaluar a alguien es abriendo un abanico de posibilidades de opciones, como siempre se hacía, de que los que son especialistas de tal o cual cosa van a elegir su examen, es decir, A, B, C, D, y de acuerdo a eso, si pasan, ya tenemos un abanico de especialistas, de qué especialidades son las que más se requieren en la Corte Suprema, y a partir de ahí, pero no, o ser sincero, ¿no? No necesitamos especialistas de tal materia, sino necesitamos, por ejemplo, tributaristas, porque efectivamente en la Corte Suprema uno va a llevar un caso tributario y nadie entiende el problema de impuesto a la renta X,
porque no son especialistas, te lo dicen con franqueza, mira Pablo, no conozco, no sé. Entonces, hace falta que lleguen especialistas de esa naturaleza, ¿no? Y lo que decía acá el doctor Díaz Canseco, hace falta algunas cuestiones de orden económico en la preparación desde los primeros niveles, pero si fuéramos sinceros, diría la Corte Suprema, necesitamos especialistas de esta materia, el Consejo no se debe negar. ¿Y qué hace? Publica con tiempo y dice, el examen va a estar orientado a este perfil. Todos tienen la posibilidad de presentarse en la medida que aprueben una evaluación de esa naturaleza. Entonces, esos cambios también son importantes para... Lo que pasa es que ya nos está ganando el tiempo, y yo quisiera aprovechar para preguntarle sobre la adscripción de la academia al Poder Judicial. ¿Usted considera que está bien que la academia siga adscrita al...? Y segundo... Yo pienso que debería ser autónomo, ¿no? Debería ser autónomo. Pero porque en la práctica es autónomo. Tiene bastante autonomía, sí, pero depende del Poder Judicial. O sea, es en el papel nada más. Después, o sea que está bien dónde está. Tiene su titular de pliego. Está bien dónde está. Y la otra pregunta es, ¿usted cree que, porque claro, o un órgano constitucionalmente autónomo o que se quede donde está o que pase al CNM, ¿no? Que es el órgano que selecciona y que nombra? Esas son las opciones, y quería su parecer sobre esto. Si digamos, usted está de acuerdo con el proyecto en el sentido de que dejemos a la academia donde está porque no está mal, bueno, y hagamos que ella juegue un rol intermedio entre... Podría ser lo más adecuado, pero ya hemos visto las cosas que han pasado y yo creo que la realidad tiene que imponerse, ¿no? Yo creo que dejémoslo como está. Dejarla donde... Sí. O sea, porque teóricamente sí, yo podría decir sí, efectivamente la academia debería estar con el tema del consejo. De acuerdo, eso en cuanto a su adscripción, claro. Pero en cuanto a sus funciones, porque una cosa es decir, que la academia forme a quienes son seleccionados por el CNM. Y que lo que aprueban serán nombrados por el CNM. La otra es decir, que la academia asuma la función de seleccionar a los mejores, de formarlos y de decir, bueno, aprobaron estos y por tanto nombrarlos. Claro, para eso tendría que ser un órgano constitucionalmente autónomo. Y su selección, digamos, quienes lo gobiernan tendrían que tener una autonomía también, no formar parte de las instituciones, porque ahorita forman parte, son en activo. 3 jueces de la Suprema y 2 fiscales supremos, ¿no? Ahí ya tenemos 5 de 7, ¿no? Son 7 en total. Entonces, repito, en el papel podamos... ¿Y quiénes nombrarían en ese caso a las autoridades de la academia? O sea, yo creo que el Consejo, el CNM, constitucionalmente el Consejo tiene que estar bien diseñado, tiene que haber, entre comillas, suerte para quienes se integran el CNM, y que el CNM le corresponde ese proceso de selección, pero la ley tiene que encargarse de decirle cómo hace ese proceso de selección, porque ahorita, en este momento le deja... O sea, es verdad que a veces la ley constriñe a quienes tienen que hacer las tareas constitucionales, pero otras veces es garantía. A veces, en algunos casos, es mejor el detalle para garantizar, y en otros casos no necesariamente. Yo no puedo decir pues cómo tiene que ser la prueba, pero sí tengo que establecer grandes pautas para ver cómo tiene que hacer. O sea, si yo digo como ley que se tiene que hacer resolución de caso para hacer la Corte Suprema, yo no puedo poner para marcar, porque estoy haciendo la trampita. Y puedo dar, por si acaso son A, la primera, B, la segunda, la quinta es D. Ya está. Entonces no se evalúa el esfuerzo argumentativo. Y la ley manda eso, pero no se está cumpliendo. La pregunta es, ¿cómo hacer que todo eso se cumpla? ¿No? Requiere... Y sobre ya para sacarle la última, por lo menos, porque eso requiere, digamos, la provisionalidad es un tema grande, ¿no? Y lo que nos estamos dando cuenta cuando discutíamos el CNM, que no podíamos discutir el CNM sin hablar de la academia, y ahora nos damos cuenta que la provisionalidad es otro asunto, o sea, pero metodológicamente uno tiene que agarrar por separado porque es muy grande. ¿Sí? Sí, pero la provisionalidad también es un fenómeno, yo lo he definido, está por escrito. La provisionalidad es engañosa. ¿Cuánto es provisional? Porque si el Consejo hoy le pide las vacantes al Poder Judicial, le dice 300 vacantes, todo lo que me falta. Y eso no es la provisionalidad. La provisionalidad es también la enorme cantidad de licencias que da
la institución. O sea, por tanto, tiene que cubrirlo con otros. Provisionalidad es los 200 órganos de descarga que existen, jurisdiccionales. Provisionalidad es todos los que se van a control interno, 40. Y así, sumamos. Entonces, ¿por qué? Porque está tan mal diseñado que los órganos de control deberían ser permanentes y ser plaza vacante, no ser cubiertos por provisional. O sea, no decir, tú te vas allá y así, vamos a N plazas. Eso lo dejamos entonces para por el tema de la provisionalidad, no, claro, no es un tema en este momento, pero cuando hablamos de provisionalidad, hablamos de un fenómeno mucho más grande que la tarea que tiene el CNM, porque yo en el abril del 2015 logré reducir en el Poder Judicial prácticamente que no hay vacantes. Vencimos a la provisionalidad, pero cuando pedí informes, resulta que había un montón de provisionales. ¿Por qué? Porque no te lanzan las plazas vacantes, no hay. El Ministerio Público también tiene su propio problema. Yo diría un poquito más, pero no quiero referirme a las instituciones propiamente tal, sino señalar que es un fenómeno que habría que ponerlo sobre la mesa en blanco y negro para saber exactamente a qué llamamos provisionalidad. No es... Lo que usted está diciendo es que las instituciones no están dispuestas a enfrentar el problema de la provisionalidad porque no le demandan y le es más conveniente llenar y en el fondo le es más conveniente manejar la provisionalidad. Tan es así que si ustedes les consultan a la Suprema, si quieren más vacantes en la Suprema, dicen, no, está bien así, yo prefiero tener provisionales, porque yo como presidente de sala manejo al resto de los provisionales. Son dos temas que hay que abordarlos. Uno es el tema de la provisionalidad que se perfora por todos lados. O sea, no es solamente el tema de cubrir vacantes, sino que también hay muchos cargos adicionales que se le da a los jueces titulares, es decir, que asuman funciones en otros organismos. Jurados especiales, por ejemplo. Así es. Y otro de los temas es la carga procesal. El tema del cerciorari, que en un momento se habló y se trabajó en el que tiene que ver con la conformación y el rol de la Corte Suprema. Pues sigo insistiendo en que estas cosas hay que articularlas. Sí. O sea, es bastante difícil desde una de las instituciones del sistema, porque todas están como sistema que son, claro, y que tienden a una sola finalidad, que es la correcta administración de justicia. Ha pedido Juan Jiménez y después sí, muy breve, doctor Descanseco. Muy breve. Dos cosas. El problema de la provisionalidad, en fin, tiene que ver con un planeamiento que no se está dando, porque, como decía el doctor Pacheco, se les ocurre en noviembre soltar las plazas y las sueltan en noviembre. Entonces, aquí debería haber un orden, digamos, en abril de cada año se deben iniciar los procesos de selección, con lo cual ustedes en la academia tienen los 7 meses previos para poder preparar a la gente, en fin. Eso no se está dando. La adscripción de la academia tiene una fórmula en el plan de Seriajus, ¿no? Y hasta donde me acuerdo era una suerte de entidad autónoma, ¿no? Y está la iniciativa inclusive con exposición de motivos y todo está en los anexos del plan. Y lo segundo que yo quisiera poner acá, bueno, dos cosas más. Primero, yo estoy de acuerdo con Pablo Talavera cuando plantea este asunto del Consejo. Él ha sido miembro del Consejo, conoce perfectamente lo que pasa adentro, y yo sí diría que es muy peligroso cómo este Consejo está funcionando, cómo juristas importantes, jueces, fiscales importantes no pasan los estándares que plantea, no por capacidad, sino básicamente por intrigas internas y por situaciones internas de favoritismos y de tráfico de influencias, y hay que decir las cosas con su nombre, que se pueden dar y que se dan, lamentablemente. Hay personajes en el Consejo de la Magistratura realmente impresentables que no deberían estar ahí. Entonces, ojo con esto, porque acá estamos dándole con este proyecto también la facultad de que ellos decidan quiénes van a ser los que van a ser primero seleccionados para que pasen por la academia. Ahí hay una barrera, yo diría una barrera para gente que quiera de repente, a pesar de todo, esta discrepancia de las vocaciones, que tenga de repente vocación, pero que no pasa por ese consejo, porque en ese consejo pasarán seguramente la gente que quiera este consejo que pase. Y lo segundo es, no sé si este es el momento, quizás, acá el doctor Lechuga no solamente es director ahora de la academia, él ha sido director de la Escuela de Fiscales, y acá hay un problema. Aquí tenemos una escuela de fiscales en la Fiscalía, en el Ministerio Público, que realiza capacitación a fiscales. Entonces, yo no sé cuál es el análisis constitucional que se hizo en su momento para decir o para crear esa escuela, porque hay una duplicidad evidentemente
de funciones. Entonces, claro, hay que decir claramente de que la formación de un juez y la formación de un fiscal ahora en el concepto de oralidad que tiene nuestro modelo procesal penal es muy distinto. Entonces, y lo segundo es cómo puedes combinar en un escenario de capacitación a jueces y fiscales en el mismo sitio, porque los roles hoy día en el proceso son distintos. Y finalmente una colita sobre esto. Por ejemplo, creo que las necesidades de capacitación en el Ministerio Público son muy importantes, por lo que ha dicho el doctor Víctor Cubas, pero además por un asunto que tiene que ver con la necesidad de investigación. Y voy a narrar una cosa que me pasó a mí hace diciembre del 2016, me citó una fiscal, una testimonial, una fiscal del equipo anticorrupción, fui a dar mi declaración como corresponde, testimonial, y le pregunté a la fiscal, ¿y cómo funciona su fiscalía? Me tomé la libertad de preguntarle a la fiscal. Bueno, tengo mis fiscales y tengo mis adjuntos. ¿Y usted no tiene analistas financieros en su equipo? Sí, me dice, ve ese señor que está ahí, un tipo que tenía cerros de expedientes. La Contraloría nos ha prestado un funcionario para que nos ayude a procesar esa información. Luego yo he preguntado, digamos, cómo está el proceso de... Perdonen que me salga el tema ya, pero creo que es importante para que se vea un poco cuáles son las necesidades de formación de gente que necesitamos en la Fiscalía también. ¿Cómo están los procesos de creación de estas unidades de élite que tiene que tener la Fiscalía? Y no tenemos analistas financieros, no tenemos analistas criminales. Recién, hace 2, 3 años, doctor, usted podrá decirlo, se están haciendo. Este es el modelo de investigación que usan en Estados Unidos, ¿no? Las fiscalías americanas usan un sistema de equipos integrados mixtos entre fiscales, analistas financieros, analistas criminales, forenses, ¿no es cierto? Investigadores que son los que, bajo la dirección y batuta del fiscal, hacen las cosas. Pero aquí no tenemos formación de analistas criminales, no tenemos formación de analistas financieros. O sea, todo el trabajo de investigación criminal en materia de lavado de activos, por ejemplo. ¿Cómo se hace en el país si no tenemos especialistas en esta materia? Por eso que una investigación, me acuerdo una vez le pregunté al doctor Chávez Cotrina, ¿y cuánto se puede demorar una investigación de ese tipo? 3, 4 años. Entonces, a pesar que tenemos hoy día instrumentos financieros, tenemos unidad de inteligencia financiera, tenemos cómo seguir la ruta del dinero, en fin, pero no tenemos estas capacidades. Y yo no sé, y yo dudo mucho, no sé, doctor Lechuga, usted lo podrá decir, que la academia esté generando estas capacidades que no tenemos en el país. Y por eso que los casos se demoran 4 o 5 años, porque no tenemos gente. Y a la hora que la Fiscalía tiene un caso grande, se ve desbordado por el problema, tiene que conseguir ver la forma, y ahí entra el tema presupuestal, y además la gente le pagan poco, entonces no quiere entrar. Entonces, perdonen que me haya salido un poco del tema, pero creo que el problema es integral. O sea, está bien la formación, está bien, digamos, la iniciativa, pero hay otros problemas que están conectados con esto. Y yo repito, y seguramente será incorrecto lo que estoy diciendo, pero soy un ciudadano y lo puedo decir ahora con mucho énfasis, ese Consejo de la Magistratura no da las garantías de imparcialidad, de eficiencia, de generar que realmente los abogados más preparados puedan entrar en los puestos en la Fiscalía y en el Ministerio y en el Poder Judicial. Así que, bueno, hay que verlo. Bueno, por eso mismo la discusión anterior fue cómo reformamos el CNM, y hay una propuesta hoy día en discusión en la Comisión de Constitución. Sobre eso. Seriajus planteó, porque ya hace 15 años este problema estaba. ¿Qué planteaba Seriajus? Porque claro, acá tienes el problema de las universidades de garage, en fin, que votan todas para elegir a su representante. Y se planteó que las 5 universidades más antiguas eran las que deberían plantear un representante dentro del Consejo. Y en el caso de los colegios profesionales también se fijaba un límite, porque también tenemos un problema ahí con los colegios profesionales, ¿no? Creo que es el colegio de enfermeros, es el que pone ahora, ¿no? Entonces, que es el colegio más grande que hay en el Perú, creo ahora el colegio de profesores también, no sé. Entonces, esos temas son los que deberíamos ver, porque ahí yo no creo que sean
nombramientos asépticos en el 100% de casos, porque son nombramientos politizados. La política ha entrado a través de los colegios profesionales, ha entrado a través de las facultades de Derecho. Ahí está la política, ¿no? Nosotros tenemos un sistema aséptico de nombramiento, digamos, en teoría, pero en la práctica eso no es así. Muy bien. Entonces, yo creo que ahí cerramos porque tenemos que cerrar, no porque esté cerrado el debate. Les agradezco a todos a todos, en este caso no hay ninguna mujer, me llama la atención. Esto debemos corregirlo. Pero muchísimas gracias, creo que ha sido